Aquellas tierras formaban parte de la Nueva Vizcaya, al norte de México, precisamente entre la majestuosa Sierra Madre Occidental y el desierto, de lo que será más adelante el estado de Chihuahua. En el siglo XVII los frailes franciscanos recorrieron las llanuras intermedias e instituyeron la custodia. Por el itinerario de los frailes se concertaba la paz en numerosas comunidades, grupos que en conflagración permanente entonces se desplazaban embalados hasta los altiplanos y las cumbres boscosas. Por las brechas de los franciscanos se establecieron las comunidades al amparo de las misiones. Con ellas a la ribera de los ríos iniciaron las primeras villas y aldeas del estado de Chihuahua. A ellas se acogían los vecinos con sus hijos, asediados por los grupos beligerantes en guerra permanente, por naciones que por siglos campearon en las apartadas comarcas del norte de México. Allí también depositaron sus vidas misioneros de la Orden de San Francisco, como en la sierra de la Orden de San Ignacio, asistiendo física y espiritualmente a las numerosas familias que por siglos palidecían el acoso constante y permanente en estas latitudes. Así fue como nacieron las localidades de San Buenaventura y la de Nuestra Señora del Carmen de Peñablanca, aquella como un pueblo de misión, esta última como una estancia. En la geografía física y humana, el Cerro Grande del Valle de San Buenaventura forma parte de las primeras manifestaciones y serranías que anticipan a una imponente Sierra Tarahumara. Desde las estribaciones del Cerro Grande, puesta la mirada valle abajo, se dibuja el caserío con la misión, el río y el valle. De allí se divisa en el cruce de caminos la silueta de un altozano afectado con cierto magnetismo, una breve elevación sobre el llano que se le conoce con el nombre del Cerro Prieto de San Buenaventura. Su nombre se debe a las oscuras rocas de los yacimientos volcánicos, que afloran entre las partículas minerales y orgánicas, producto de la meteorización parcial del subsuelo. Dejando abajo el solaz vergel del Valle de San Buenaventura, hoy en día por el piedemonte fieles, visitantes y deportistas con un sol calcinante, ascienden por el yermo en donde se manifiesta toda la dureza del breñal. Zacatones, espinos, matorrales, rocas y ocotillos guarecen el trayecto, hasta conseguir estar en la presencia del Cristo de la Misericordia, enhiesto como aquella cruz atrial de las antiguas misiones.
Debido a la irregularidad geomorfológica, es muy significativo el contraste entre la silueta del cerro y el perfil de las aristas, así como de las facetas del pedestal que sostiene la imagen del Cristo, el Cristo desclavado. El efecto es un aparente desplome, debido al paramento en que está empotrado y que varía según la perspectiva del observador, pareciendo desde los diferentes puntos de vista que la silueta de la pirámide modifica la verticalidad. La disposición del Cristo y la iluminación matizan el volumen, sombreando las facetas fuliginosas de la cabeza y el tronco, aislando visualmente la parte superior de la escultura justo a partir de la cintura. Entonces, el torso y la cabeza parecen sugerir la representación de un ave azorada que transfigura los brazos de Cristo en alas desplegadas que representan al Espíritu Santo. Las tres puntas etéreas de las alas y del cuerpo superior, como si fueran espinas de ogotillos o acículas pináceas, acentúan el perfil trinitario del Espíritu Santo. La oscura pigmentación de la imagen del Cristo contrasta con la llaneza, las niveas conformaciones y el resplandor del celaje, los primeros haces de luz de las alboradas y el sol que abraza con extraordinarios atardeceres en el valle. Si acaso se puliera y se resguardara el brillo de la escultura, recuperando el dorado del bronce original, a la vista quedaría la irradiación del Cristo de esplendor y majestad, que la pátina del tiempo tiñe, oculta siempre con sobriedad, como la fe del hombre, que madura desde un interior refulgente. Mientras tanto, la representación del Hijo del Hombre se eleva. Cada día encarna con mayor intensidad el matiz broncíneo, la tonalidad del mineral color azabache de la roca volcánica, que es la rúbrica de la naturaleza humana. Pero la unión hipostática del Verbo y la naturaleza humana siempre será revelada, tanto si se conserva la pátina del tiempo, como si se pule la imagen y se rescate el brillo del bronce, que manifiesta la naturaleza divina del cuerpo de Cristo. Con la pátina de su piel se observará su naturaleza humana, mientras que con el dorado, ya abrillantado, sale a la luz el resplandor de la encarnación del Hijo de Dios. Resulta evidente que la soledad y la atmósfera semidesértica pueden arrebatarnos hacia los episodios bíblicos de Tierra Santa o a los neotestamentarios del Gólgota, en medio de lo cual, sobre la tierra sedienta del Cerro Prieto, se exalta la pirámide triangular que sirve de apoyo para el Cristo de la Revelación. La punta de la esbelta pirámide proviene del firmamento, desciende del espacio infinito, mientras que el Cristo en vilo, por el contrario, parece elevarse por encima del horizonte terrenal. Y es que el remate piramidal como un punto de fuga se difunde desde las alturas. Este recurso geométrico pretende figurar la luz que proviene de Dios Padre, Manus Dei. Es bien sabido que la alegoría del triángulo forma parte de la iconografía del arte cristiano. Es una manifestación de la Santísima Trinidad, triunidad, Dios como uno y trino. El dogma fundamental de la hipóstasis divina, del misterio trinitario,
se representa a su vez por las tres caras laterales, unidas por las tres aristas que parten del vértice de la pirámide triangular. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. Cada una de las caras unidas por las aristas laterales sucesivamente revelan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo mismo que los tres puntos de apoyo de la imagen, a saber, los anclajes de la cadera, los pies y el tensor superior. Finalmente, es pertinente agregar que el peso estimado para el cálculo del Cristo del Cerro Prieto fue un poco superior a las 3 toneladas. La naturaleza divina que representa la pirámide se manifiesta enlucida en blanco, erguida y rematada en una punta que señala el tetraedro hacia el cielo. La imagen es la de Cristo sin cruz, liberado del dolor. Manifiesta la misericordia y a la vez eleva sus brazos para poder levantar también su cabeza. Los brazos desplegados del crucificado escinden, dividen el espacio en tres intervalos. Desde el desplante de la imagen con una mirada fugaz que ignore el nivel de tierra, se puede realizar un recorrido visual que avanza por la volumetría de las facetas y se eleva hasta el infinito. Lo mismo se consigue al contemplar las piernas y los brazos de Cristo, que indefectiblemente concluyen con la vista encajada en el cielo. Quizás sea conveniente relatar algunos detalles respecto a la fabricación y el montaje del Cristo del Valle de San Buenaventura. A partir del diseño con los planos, los apuntes, las maquetas y las especificaciones, se trazaron las plantillas, se configuraron las partes y con el despiece se modeló cada elemento. En una fragua de Ciudad Juárez se fundió y se coló el bronce. Una a una se vaciaron las placas de la escultura calibrando, ajustando y uniendo aquellas que por sus dimensiones no constituían un riesgo para ser trasladadas por la carretera, esto es, por la vía terrestre. La altura total del soporte es de 17 metros, por lo que las placas de bronce con mayores dimensiones requirieron de medidas especiales de seguridad para su transportación, como la plataforma, los vehículos madrina y las luces preventivas. El trayecto por la carretera franqueó los médanos del desierto de Samalayuca, las poblaciones de Villahumada, Benito Juárez y Flores Magón. El frugal traslado del embalaje con los elementos estructurales, el equipo, los materiales y los elementos de soporte era observado con interés al paso de las poblaciones. Pendiente abajo hacia el terreno llano, precisamente en las proximidades de la población de San Buenaventura, se lograba ver en el altozano a un minúsculo elemento vertical blanquecino, una espina en la cima, que más que un obelisco, como el de la Plaza de San Pedro en Roma, despuntaba, dada la distancia, como una pequeñísima pirámide penaltada. Días antes se había desimbrado este soporte piramidal de concreto que previamente se había desplantado, armado y colado sobre el firme rocoso del cerro. Es de notar que en este proceso, la brújula parecía que perdía la dirección.
Con la gabela de piezas, equipo y materiales, los técnicos y las cuadrillas versados en el campo escalaron con su bagaje religioso y cultural, un patrimonio aún en ciernes de San Buenaventura. Encaramados por la cuesta del Cerro Prieto, se llegó al destino y en el lomo se inició la trabazón y la juntura del rompecabezas, de tal modo que poco se diferenciaba el celo y el recogimiento por aquellos caminos ingenuos e improvisados de terracería, con la devoción andada por siglos de los vallenses y los buenaventureños. La bendición del Cristo de la Misericordia se efectuó minutos después de conseguido el montaje de la escultura. Aquella mañana apenas clareaba el día. Entonces, como medida de seguridad, se acordonó por las laderas del cerro un espacio de resguardo a una distancia conveniente, para los ojos de los expectantes que fueron testigos de la última etapa de la epopeya constructiva, y que luego se acercaron religiosamente a participar del oficio y de la bendición episcopal. Durante la elevación, el enhiesto del Cristo, consumado y yacente en la cima del Cerro Prieto, por los costados se congregó la multitud de personas expectantes, procedentes de muy diversos lugares, incluyendo extranjeros, y todos arribaban paso a paso por los diferentes puntos de las laderas del cerro. En realidad fue un momento de máxima expectación y ansiedad ver al Cristo elevándose poco a poco y meciéndose en el aire, colgado de la grúa, dirigido por cuerdas atirantadas, con el máximo esfuerzo de los que participaban. Abajo, como escribió don José Vasconcelos en el Ulises criollo, se escuchaba el silencio, un silencio absoluto. Se develó el vacío de la respiración contenida mientras que un sinnúmero de ojos observaba a la monumental imagen balancearse inciertamente, hasta que, de hecho, el Cristo colisionó de golpe contra el apoyo. De inmediato se inició el anclaje a la placa previamente dispuesta. En esos segundos se alcanzó a escuchar hasta la cima un hálito retenido que se escapó de las personas que habían permanecido viendo en suspenso. En ese ínter el señor obispo, situado a un lado de la cabeza de Cristo, con el báculo en la mano, automáticamente elevó sus brazos al cielo. Sin saberlo su expresión corporal, parecía recordar la fortaleza espiritual de Moisés frente al pueblo de Israel en el Mar Rojo, mientras que enalteciendo su oración hacia el firmamento no apartaba su mirada del trayecto de Cristo, que ascendía al infinito. Era tal el arrojo que bien parecía ser el obispo quien dirigía toda la operación.其实我们第一次参加这种活动啊，然后觉得蛮神奇的。就是第一次来墨西哥，然后第一次参加这种就是复活节这种活动，因为我们在台湾从来没有去过教堂，或者是其实我也搞不太清楚这些故事，可是感觉
感觉蛮神圣的。然后大家都为了同样一个目的来这。对，然后从山下走上来。Así se acuñaban el nuevo siglo y el milenio en el Valle de San Buenaventura. Avanzaba el año 2000 y el 14 de julio, día en que se festeja el patrono de la población, al humilde fraile menor de la Orden de San Francisco, el doctor seráfico Buenaventura Baño Reyo, Juan de Fidanza, y autor místico, entre otras obras, del Itinerario del Alma hacia Dios, así como la vida de San Francisco el Pobrecillo de Asís, así daba principio un nuevo milenio. En verdad puede decirse que más allá de los colosales esfuerzos de los patronatos, de la población, de las autoridades civiles y de la Iglesia, las esculturas monumentales del municipio y el Valle de San Buenaventura son obras artesanales, resultado más de la fe, el ingenio y la perseverancia que de una compleja tecnología. Enormes contratiempos y franqueando cada detalle, fueron llevadas a cabo con muy escaso presupuesto y verdaderamente aún permanecen inconclusas hasta la fecha. Los rostros de los pequeños, de los jóvenes y de los adultos, iluminados por las velas en la noche del Viernes de Dolores, descienden por la cuesta de la fe, la cuesta del Vía Crucis. Solo las percusiones de un tambor acompasan a la procesión del silencio, y mientras que en las alturas del Cerro Prieto quedan las tres cruces del Calvario y el Cristo de la Misericordia abajo, les acoge un valle iluminado por el pueblo solariego y en días de fiesta, el tañer de la campaña ancestral de la misión de la inefable gente y de los convidados al pueblo de San Buenaventura. Un valle, por cierto, fabuloso en el estado de Chihuahua.
In città di Vanoreggio, Valneum Regis, chi è un comune italiano de la provincia di Viterbo, Juan de Fidanza, esto es, Fray Bonaventura de Firenze, nace el autor del breviloquio, el itinerario del alma hacia Dios, la experiencia y teología del misterio. El doctor Seráfico fue superior de la orden, maestro de la Universidad de París, y falleció el día 15 de julio, cuando concluía bajo su dirección Le Conseil de Lyon, el Concilio de Lyon, día en que se perpetúa su memoria. La atemporalidad universal de Francisco, el santo de Asisi, rebasa a la Italia medieval, pues la conquista no fue física. Su conquista ha sido espiritual, una transformación profunda de la existencia, un testimonio de humildad en el horizonte espiritual y universal del cristianismo. Conviene recordar que gran parte de la mística de los frailes menores proviene de fuentes originales del siglo XIII, las cuales abrevan directamente del vigoroso mensaje de San Francisco. Entre ellas se encuentran la leyenda prima y la leyenda secunda de Tomás Celano, la leyenda Trium Sociorum, el Speculum Perfectionis y la leyenda mayor de San Bonaventura. De esta última obra, Santo Tomás de Aquino hubo de expresar en su tiempo: dejemos que un santo escriba la vida de otro santo. El profundo pensamiento de San Buenaventura ha sido estudiado por Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, entre otros grandes teólogos, y él alude a la obra de Oscar Cullmann, Christus und die Zeit, Cristo y el tiempo. Sobre la concepción del tiempo, subraya el tiempo presente como el tiempo de la misión, con el trasfondo teológico al contar los años antes y después de Cristo, el ahora y el después. No pensado de forma abstracta, Cristo como el centro, como el Hijo del Hombre, es diferente a la historia en tránsito, presente y futuro del judaísmo. La diferencia es la plenitud y la manifestación absoluta del cristianismo. En su ópera Omni, Joseph Ratzinger, en la esencia de la revelación y la teología de la historia, considera a San Buenaventura como el más agustiniano de los teólogos medievales. Para expresar espacial y volumétricamente el pensamiento de San Buenaventura, habría que partir del cuerpo místico de Cristo, para así tratar en parte la teología y los 3 grados u órdenes que menciona San Buenaventura. La lectura y asimilación de la Escritura es una elevación, muy frecuente en los padres de la Iglesia y en los místicos, desde San Agustín hasta Santa Teresa y San Juan de la Cruz, como ejemplo. Y son grados de asunción de lo más accesible, nuestra realidad humana, a la realidad angélica hasta llegar a la realidad de Dios. Es un camino hacia arriba, de elevación. La creación es alta, la realidad angélica es más alta, pero cuando se llega a Dios es sublime, porque lo sublime de la Escritura es Dios mismo. La realidad comienza con lo visible: polvo, tierra, humus. Humus, humitas. Dios, el invisible, es el acceso al misterio de lo invisible, elevándonos poco a poco, como con San Agustín. Es una realidad netamente espiritual. Estamos llamados a pasar de la inteligencia a la creencia de la fe. En el tomo segundo de las obras de San Buenaventura escribe que el segundo efecto es elevarnos a la contemplación, y dice: ¿qué otra cosa pudiera entenderse por monte sino la elevación de la mente a Dios, al monte de Dios, en lo que se expresa la elevación de la mente a las cosas celestiales? Y concluye: se le apareció el Señor, señalando con esto el momento en que se comunica al alma el don de la contemplación. Y escribe San Buenaventura: es admirable porque se oculta, más admirable por el modo como se oculta.
Y menciona a San Gregorio. La fe carece de mérito cuando el entendimiento humano percibe su contenido. Así pues, esta maravilla de hallarse oculto el cuerpo de Cristo se computa como mérito de la fe para el entendimiento. En segundo lugar, la indignidad de los pecadores exige que el cuerpo de Cristo esté oculto, y en esto la clemencia del Salvador procede con gran misericordia con los pecadores. La teología para San Buenaventura se identifica parcialmente con la Sagrada Escritura. Las dos tienen un mismo objeto formal, lo creíble, lo que está revelado. Dios es Cristo, expresa el punto de enlace de los del cielo y los de la tierra. Es el vínculo de la caridad. Existencia deriva del latín, del verbo sistere, que denota posición, y se combina con los sufijos nt, el agente, el ente, eia, la cualidad. Así, es una cualidad que toma posición. Deriva a su vez de existó, existere y de sistó, poner, dado que el verbo sistere deriva del indoeuropeo, sta, estar en pie, como en el griego status, statos estable. Así se expresa mismicidad, uno mismo, seidad, como en la estática, la ciencia de lo estable, del statos. Pero en existencia habría que añadir el prefijo ex, que es hacia afuera, se manifiesta en la realidad. Se establece una relación con el mismo prefijo griego ex, que significa, como decíamos, hacia afuera. Con los místicos españoles vemos un préstamo del latín éxtasis y este del griego éxtasis, desviación, arrobamiento, derivado de existanai, desviar, apartar, a su vez de la raíz indoeuropea de estar. Ex es salir, salir literalmente de uno mismo. Esto es existir. La referencia a la realidad, del mundo, pero sobre todo la vinculación con Dios. El sujeto sin los objetos no tiene nada que conocer. El vínculo, la relación entre ambos, se refiere precisamente a Dios. La metáfora del Espíritu Santo parte del Cristo de la misericordia. Es el abandono, la renuncia de los bienes, la renuncia a sí mismo. El que renuncia a sí mismo, como lo dice el Evangelio, refiere el doctor Seráfico, existe y adquiere la plenitud de la existencia. Se eleva como el Cristo misericordioso desde la punta de los pies hasta la cabeza y las extremidades superiores. Si no hay Dios y solo hay materia, ¿cómo se existe? Pues es el amor al prójimo cuando saliendo de sí mismo se está existiendo. Vivir en éxtasis es existir, plenitud de vida. El ave azorada en vuelo hacia el cielo de los cielos. San Buenaventura alude al pasaje de Jacob. Jacob soñó con una escalera apoyada en la tierra cuya cima tocaba los cielos. Yahvé estaba sobre ella y los ángeles subían y bajaban. Despertó y la piedra que le servía de cabezal le erigió como estela en la casa de Dios. Jesucristo, el Hijo del Hombre, es la escalera que comunica el cielo y la tierra. Lo es también su madre en la interpretación mariológica. Así como en la interioridad en San Agustín, in interiore homini habitat veritas, es el proceso de iluminación que conduce a las verdades eternas. Es un camino hacia lo alto, que está en lo más íntimo de cada uno. Jesús, por su parte, y sobre todo, también sale de sí mismo en su actividad creadora. Podemos recordar así el sacro espejo de San Benito, el monasterio encaramado en una empinada pendiente. También alusión sobre el escalar los 12 peldaños de la escala de Jacob, y como con San Francisco, iniciando por la virtud de la humildad.
Testimonium vie Francisci. Los pasos de Assisi son un reencuentro con sí mismo, un reencuentro con Dios. Existe en Assisi una calle que se llama Scaletta dello Spirito Santo, escalera del Espíritu Santo. Era conveniente aludir a la riqueza cultural, artística y espiritual de Italia, la tierra de San Francisco, la tierra de San Buenaventura, y es que el Cristo de la Misericordia está inspirado en gran parte por el pensamiento teológico existencial del doctor seráfico San Buenaventura.